Hola, muy buenos días a todos los estudiantes de American School of Valencia, también pues a las familias, a los profesores, Verónica Cinosi, muchas gracias. Y bueno, os vamos a hacer una presentación que la hacemos anual. Este año pues tiene que ser, como no puede ser de otra forma, vía online, pero bueno, lo importante creo que es llegar a vosotros y haceros llegar toda esta información, que al final la información, como sabéis, es poder y poder de decisión. Y lo que se trata desde aquí, desde EducoWay, nuestro objetivo es que vosotros como estudiantes pues podáis elegir mejor vuestro futuro. Estamos siempre hablando de un futuro académico universitario que luego nos llevará a un futuro laboral, ¿vale? Os he hecho una presentación, espero que os guste. Voy a intentar plantear las posibles dudas que suelen salir cuando estoy in situ en el colegio e intentar resolverlas. De todas maneras, al final de este vídeo, esta presentación, vais a tener un enlace que vais a poder hacer muchas cosas, ¿no? La primera va a ser descargar la presentación que os voy a mostrar. También podéis ver videotestimonios de otros estudiantes que están allí, en destino, en universidades europeas, que es de lo que vamos a hablar hoy. Alguno de ellos, precisamente, es de la American School of Valencia, o sea que puede ser muy relevante y ya que algunos le conoceréis. Y bueno, también por último, podéis solicitar una consultoría con EducoWay, con el equipo, totalmente gratuita, de 1 hora aproximadamente, pues para resolver vuestras dudas de forma personalizada. Yo desde el equipo de EducoWay, nosotros estamos en la oficina. Bueno, os voy a enseñar un poco dónde estamos ubicados. Estamos en Valencia, en el centro, es la calle Almirante Cadarso. Si veis aquí arriba, ese es el equipo, en esa parte, ¿vale? Somos 6 directos en EducoWay, más luego gente externa que colabora con nosotros. Y bueno, tenéis a vuestra disposición todo lo que necesitéis. Desde EducoWay nos encargamos de todo. Bueno, sin más preámbulo, voy a poneros la presentación, que la tengo aquí a mano. Compartir pantalla. Esta es la EducoWay, a muchos os sonará, porque ya son varios años consecutivos los que tenemos la suerte de poder ir al colegio o a los colegios y haceros llegar esta información. Pero para quien no lo sepa, y por explicarlo muy breve, EducoWay nace desde la propia experiencia, como vais a poder ver. Es una empresa, bueno, yo soy José Abedín, soy el CEO, fundador también de EducoWay, y a raíz de esa propia experiencia y esa necesidad, pues bueno, básicamente lo que hacemos es ayudar a los estudiantes a escoger mejor, ampliar el abanico de posibilidades de opciones universitarias en Europa, y que tengan un mayor conocimiento, un mayor poder de decisión y que escojamos mejor, ¿vale? Luego desde EducoWay no solamente hacemos esa labor de orientación y en colaboración siempre con los colegios, por supuesto, sino que también nos encargamos, yo digo absolutamente de todo, porque al final hacemos las matrículas en diferentes universidades, ciudades o países a la vez, solucionamos las incidencias, hacemos la gestión del alojamiento, nos ponemos en contacto con otros estudiantes, bueno, y muchas otras cosas más, ¿vale? Me gustaría hacer esta pregunta, que es el éxito. Seguro que desde casa muchos os estáis dando vueltas y cada uno tendrá su propia explicación. Seguro que todas también muy válidas. Yo he cogido una, he tomado prestada una, que es la que a priori más me gusta. Es la siguiente. Es de Confucio y dice: elige un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar un día de tu vida. Esto lo sé yo por propia experiencia. He tenido trabajos en los que no me ha gustado y sé de la importancia que tiene esto, ¿no? Por lo tanto, es una forma de denominar el éxito. Yo cuando estoy con vosotros en clase digo:
¿por qué si estáis estudiando bachiller? Bueno, en vuestro caso será el grade 12 and 11, 11 and 12. Los que estéis en un colegio británico, que no es el caso, pues sabéis que es el year 12 and 13, primero, segundo de bachiller o primero y segundo, ¿no? de IB. Pero, ¿por qué estáis estudiando, no? Bachiller. Claro, alguno dirá, es muy obvio, pues para acceder a un grado universitario, una carrera universitaria. Estupendo. ¿Y para qué se hace una carrera universitaria? ¿Cuál es el sentido? Aquí las respuestas son muy diversas, porque me dicen de todo, ¿no? Algunos es para ganar dinero, otros pues para... Pero al final acabáis todos con la respuesta obvia, que es para trabajar, ¿no? Para trabajar. Y yo muchas veces me doy cuenta que a veces con una determinada edad, como tenía yo, o quizás muchos de vosotros, estudiantes, no somos conscientes de que en el futuro vamos a pasar ¿cuánto tiempo trabajando? Pues aproximadamente esto de aquí, que es 40 años, 8 horas al día, 5 días a la semana, digo aproximadamente, habrá gente que sea 35 y otros 55, pues porque le encanta y está enamorado de su trabajo. Pero quiero decir, es media vida. Y el problema que yo me doy cuenta, el problema muchas veces es el siguiente, es cuando le preguntas a la gente o ellos creen que tienen el problema de que no saben qué carrera estudiar. Os voy a mover esto, ¿no? Para mí ese no es el verdadero problema, ¿vale? El verdadero problema es a qué me quiero dedicar profesionalmente y a qué voy a estar invirtiendo 40 años de mi vida. Esta es una pregunta que veis aquí que me gusta mucho hacer en clase y es curioso porque sí que hay personas que lo tienen claro y está perfecto, está muy bien, sobre todo son aquellas que, bueno, pues yo las que más me doy cuenta son las que tienen por vocación, como puede ser medicina, pues, bueno, ciertas, no quiero decir carreras, pero la mayoría de estudiantes no lo tienen claro, ¿vale? No es que sea un problema, pero hay que ser consciente de ello. Y lo que dicen un poco las noticias de todo esto es lo siguiente, ¿no? Que, por ejemplo, en el mundo, pues 1 de cada 3 españoles, 3 alumnos españoles, no finaliza la carrera universitaria. Ojo, esto es mucho, ¿eh? Si estuvierais 30 en clase, 10 de vosotros no acabaría la carrera. Por otro lado, pues bueno, el 79% de los estudiantes de bachillerato no tiene claro qué carrera cursar, o como el 80% de los escolares no saben qué carrera profesional estudiar al terminar el colegio. Bueno, son datos que no lo digo yo, lo dice la prensa y la prensa se basa pues, en los datos estadísticos de las universidades. Nuestro objetivo desde EducoWay, insisto, es acertar, es acertar. Probablemente solo haréis una carrera en la vida, pues vamos a escoger bien. El modelo de crecimiento, cuando uno estudia, es, vamos a decir, totalmente contrario al que he tenido yo en mi vida, ¿vale? Aquí os quiero explicar en un par de minutos, no soy el ejemplo perfecto o el modelo de estudio y trabajo, pero al pasar por todas estas fases en mi vida he aprendido mucho y he aprendido lo que no me gusta, ¿no? Entonces es muy importante descartar aquello y saber buscar. La parte de la izquierda, veis unos números, es mi edad, es la edad, quiero decir, en este eje. Y en el eje de la derecha, pues bueno, son diferentes estatus que, como podéis comprender, el maletín es trabajo y los libros son estudios. Yo, por suerte o por desgracia, con 15 años pues, tuve una situación familiar complicada, que no pasa nada, a día de hoy pues, es lo que me ha hecho ser como soy, y tuve que trabajar, estuve trabajando bastante ellos fueron 3 años, 55 horas a la semana y sobre todo en un trabajo que no me gustaba. Por eso digo que es muy importante dedicaros a aquello que os guste y que se os dé bien y aparte que el mercado lo necesite y os pague por ello, ¿no? Que es un poco la filosofía que tenemos aquí. Después de ese tiempo me di cuenta que, bueno, yo no podía seguir así y decidí estudiar como técnico en frío industrial. Yo nací en Madrid, pero vivía allá en Salamanca, nos tuvimos que mudar allí.
Y entonces decidí venir a Valencia y continuar con un año como técnico en frío industrial. Básicamente, pues hacíamos las centrales de frío o las construíamos, que diseñaban los ingenieros para diferentes supermercados, uno de ellos Mercadona, o sea, la central. Que no sepa lo que es, pues imaginaros un Mercedes gigante lleno de motores, compresores, latiguillos y muchas cosas. Me gustaba el trabajo, pero no cumplía al 100% mis expectativas, no tenía ese carácter social, estaba siempre encerrado pues al final en una nave, entonces decidí salir, a pesar de estar allí y estar bien, pero decidí salir y estuve 7 años como técnico en ventas, pude ir evolucionando como asistente gerente y también tuve la oportunidad de abrir mi propia oficina. Me di cuenta que ese mundo me gustaba, pero necesitaba continuar con educación. Entonces, estuve 2 años estudiando comercio internacional. Cuando uno estudia comercio internacional, la palabra que dice internacional, pues bueno, potencia hay dos áreas que yo creía que no cumplía y por eso las continué con una experiencia internacional que era, aparte de esa experiencia, es el nivel de inglés, ¿no? Por lo tanto, pues bueno, pasé una temporada en California, otra en los Alpes y luego me fui a Dinamarca a terminar la carrera en International Sales and Marketing Management. Con todo esto, pues bueno, me di cuenta de que aquí había una oportunidad. Fundo Educoway en 2014. La empresa siempre tenía un crecimiento, podríamos decir casi hasta en parábola, por lo tanto estamos muy contentos de ello, pero he tenido que continuar formándome con un MBA, con un curso de transformación digital y seguimos creciendo. Quiero decir, a pesar de no ser el modelo, empatizamos desde Educoway con vosotros y lo más importante es elegir bien, ¿vale? Y es en lo que os queremos ayudar. Entonces, ¿por qué pasó esto? Yo en esta época no supe encontrar y tampoco encontré a nadie que me lo supiera decir que, por ejemplo, existía algo tan sencillo como este modelo, ¿no? Ikigai es un concepto japonés. Es curioso, ¿no? Porque es un pueblecito japonés en el cual unos investigadores veían que la gente vivía mucho tiempo, unos 100 años, y además eran felices, ¿no? Entonces, al final, el Ikigai ellos lo consideran la razón de ser. Como hemos dicho, el trabajo lleva la mitad del tiempo de tu vida, por decir un dato. Entonces, ¿cómo hacerlo, no? Entonces, nosotros aplicamos esta misma fórmula y es que realmente vamos a buscar qué tipos de trabajos te pueden gustar y luego hacer un match con qué carreras, qué oportunidades, porque hay un montón de oportunidades en Europa que a día de hoy se desconocen, que mejor encajan. ¿Para qué? Pues para que durante el resto de tu vida, o la razón de ser, como se dice en Ikigai, todos los estudiantes, pues como pone el círculo amarillo, que estáis viendo arriba, se dedican a lo que realmente aman, o sea, a lo que te gusta, en lo que se te pasa el tiempo de forma rápida, lo que te resulta divertido. Por otro lado, en la parte izquierda podéis ver lo que se hace bien, es decir, que tengas esas habilidades o puedas conseguir esas skills, ¿no? Esas habilidades, pues no volver a repetir la misma palabra, para poder dedicarte a algo que amas, pero aparte, pues que lo puedes hacer bien. No solo eso es suficiente, también en la parte de la derecha te dice que el mundo lo tiene que necesitar. Sabéis que hay muchos puestos de trabajo que están en demanda, hay otros que van cayendo y hay muchas nuevas oportunidades. Entonces es muy relevante no solo que se necesite, sino que por último te paguen por ello. Al final, si un estudiante o una persona en la vida se dedica a lo que le gusta, a lo que hace bien, a lo que el mercado necesita y le pagan por ello, os garantizo que sí o sí te va a ir bien en la vida. Siempre le va a ir bien. Y esta es un poco la filosofía con la que Educoway trabajamos. Luego, nosotros siempre hablamos de oportunidades a la hora de ir a estudiar fuera, ¿no? Tenemos diferentes, normalmente está Reino Unido o Estados Unidos como principales opciones. Nosotros Estados Unidos, pues podemos, creo que tenéis ya
formas de verlo, pero nosotros somos un partner y pues consigue todo tipo de becas académicas y deportivas. Y nosotros trabajamos con otros países, como puede ser Reino Unido, pero otros más, que presentan un montón de oportunidades que muchos de hoy, a día de hoy, desconocéis. Y otros, pues bueno, no, porque ya son también algunos cuantos de compañeros o conocidos que han ido allí y están disfrutando, ¿no?, el servicio. Para empezar, el idioma de las carreras que ofrecemos es siempre 100% en inglés, ¿vale? Son universidades que son de perfil internacional. Esto quiere decir que en el campus pues, puedes encontrar estudiantes entre 30 y hasta 78 nacionalidades. Por ejemplo, hay un estudiante en uno de los testimonios que está en la ciudad de Rotterdam y tiene 65 nacionalidades. Más que nada es porque hicimos un webinar la semana pasada y es un dato que comentaron desde allí. Luego, la metodología de estudios, donde veis PBL, es Project Based Learning o Problem Based Learning, algunos estaréis familiarizados con ella, y luego tiene metodología de Research. Esos son los dos tipos de universidades que hay, que explicaré más adelante, ¿vale? Digamos, por decir ahora un avance, que una es más teórico-práctica, que se basa en más científico y más ranking, y la otra en metodología más teórico-práctica, PBL, no sé si he dicho antes, teórico-práctica, bueno, research más de investigación, quería decir, y la otra teórico-práctica más enfocada en empleabilidad. La duración de las carreras son de 3, 4 años generalmente, estamos hablando de carreras a nivel general, no sabemos que hay otras que duran más, y para alguno de ellos que estéis pensando, diréis, ostras, pero en España son 4 años. Bueno, en España son 4 años desde 2012, cuando se implementó el Plan Bolonia, y el Plan Bolonia decía que vamos a ser más prácticos, no tan teóricos, más enfocados en la vida real y en las empresas y en solucionar problemas, que es de lo que se trata. Y bueno, ya de paso, pues decidimos cambiar en vez de 3, 4 años y hacer un doble grado, el máster, pasarlo 1 año y 5 años, ¿no? Pero hasta el momento eran 3 y 2, ¿no? Lo que venía siendo diplomatura y licenciatura, que a muchos os sonará. Entonces, para Reino Unido, la mayoría de carreras o universidades son de 3 años, Finlandia, en Suecia, en Dinamarca. Lo que pasa es que hay algunas que tienen 3,5 porque incluyen un volumen de prácticas más alto. Y en Holanda tienes 3 para las de Research y 4 para los de Applied Sciences porque vienen prácticamente 1 año de prácticas, ¿vale? A mí me gusta llamarlo 3+1. O sea, de momento son universidades internacionales, es 100% en inglés las carreras, hay una amplia abanico de oportunidades, la duración y también puedes hacer intercambios en otros países, puedes cursar la carrera incluso en 3 países a la vez, haces 2 años, por ejemplo, en uno en otro y el último lo finalizas, o 2, medio y medio, o sea, pensar en ello, porque tener una mente un poquito más abierta y ver todas las posibilidades que se os puede brindar. Respecto al coste, hay un dato aquí que veis muchos ceros en lo que viene siendo Escandinavia, Dinamarca, Suecia y Finlandia, y esto es el precio que pagan los estudiantes nativos del país, ¿vale? 0 euros. Nosotros, como estudiantes con nacionalidad española o de la Unión Europea, nuestro coste es de 0 euros también. Es decir, 100% subvencionado, o si queremos decir otra palabra, gratuito. Que por cierto es la misma palabra en danés que en español, gratis. No hay que pagar nada, no es un préstamo y por lo tanto no hay que devolver el dinero. Esto se hace por un motivo, tiene una tasa de desempleo bastante baja. Por ejemplo, en ingeniería en Dinamarca, yo que viajo mucho y he estudiado allí, pues estaba sobre un 2% de tasa de desempleo. Entonces, al final ellos calculan que 1 de cada 4 estudiantes se quedará de forma voluntaria. Pero como he dicho, es voluntario. Entonces, 0 euros. Algunos de vosotros que no tengáis nacionalidad de la Unión Europea, o a lo mejor sí es residencia, pero no el pasaporte, siento deciros que no son esos costes. Tendréis que pagar los fees de los non-European students. Viene siendo en torno a unos 16.000, 17.000 euros la carrera al año. No he querido representar ningún gráfico porque
de 17.000 a 0, creo que es muy obvio. Yo, para que os hagáis una idea, no llegamos a 30 en mi clase en Dinamarca, éramos 13 nacionalidades, los europeos pagamos 0, los de fuera, pues las cantidades que os acabo de mencionar. Es una oportunidad que de momento está y la podéis aprovechar. Es decir, el que no quiera estar 3 años en Dinamarca o en Holanda o en Suecia, pues puedes hacer 1 año, año y medio, 2 años y luego hacerte un Erasmus de 9 meses en otro país y cobrando lo que viene siendo también pues, bueno, el Erasmus, incluso volviendo a tu propio país de origen, España, porque serías estudiante danés, holandés, sueco, finés, etc. Fijaros en Reino Unido, que lo tenéis a la derecha, hasta hace poco teníamos unas condiciones que eran 9.250 pounds las universidades, pero a partir de este año, bueno, se está emitiendo estamos en noviembre de 2020, a partir de este año ya no vamos a tener estos fees y vamos a tener los de los non-European students, y esto va a depender de las universidades. Ahí estuvimos viendo para un estudiante una opción y la universidad tenía un coste de 27.000 pounds al año. Pues bueno, fijaros la diferencia de 9.250 a 27.000, otras podrán ser 16, otras 22, dependiendo la universidad y la carrera, pues va a variar. Pues es una oportunidad que antes teníamos y ahora no, debido a la situación. Volviendo un poco atrás a los países que hemos visto, Holanda, Dinamarca, Suecia, Finlandia, cuando hablamos de este tipo de universidades es porque el coste es para todas, no es solo en unas universidades determinadas. Nosotros somos agentes internacionales, tenemos acceso a toda la oferta educativa de Europa, bueno, en realidad del mundo como agente internacional, pero decidimos trabajar solo con Europa. Hay más de 30.000 opciones. En nuestra web tenemos unas 200 localizadas en español para quien lo quiera ver. Obviamente no vamos a poner todas porque si no, no nos dedicaríamos a orientar, solamente a traducir, y no es eso. Y el 100% de estas universidades son públicas, pero yo no os puedo matricular en una universidad privada y pagando más en Dinamarca, Suecia, Finlandia, porque no existen, ¿vale? Es el 100% de universidad pública y todas tienen el mismo coste. Rankings, si os preguntáis, pues hay de todo. Hay universidades de research, que estamos hablando de universidad top 100 a nivel mundial, no a nivel europeo, no a nivel de Estados Unidos, a nivel mundial, en la cual vas a pagar 0 euros. O luego tienes otras universidades que no tienen tanto ranking, pero sí que tienen una metodología muy enfocada a la empleabilidad, colaboración con empresas, desarrollo de proyectos y con tasas del 96% de empleabilidad. Que al final hemos dicho que estudiamos una carrera para trabajar. Depende del perfil de estudiante, qué carrera quiere estudiar, pues le encajará mejor una universidad u otra. Y Holanda, que es la primera, y parece que me la he dejado para lo último, los costes es muy asequible también. Todas las universidades son 2.183, son universidades públicas. Podemos encontrar quizás a lo mejor una business school o algo, pero privada, pero casi todo es público, ¿vale? Es un concepto muy diferente pues, al que tenemos aquí en España. Y este es el fee para los holandeses y este es el fee para los españoles o los estudiantes de la Unión Europea. Insisto, si tenemos tarjeta de residencia no sirve, si no tenemos la nacionalidad no nos sirve. Habría que pagar el fee, que viene siendo unos 10.000 euros al año. Habrá gente que 10.000 euros no le suponga un problema, pero yo creo que todo el mundo preferirá, antes de pagar por lo mismo 10.000 o 2.183, creo que es obvio. El nivel de requisitos que necesito para acceder, bueno, a diferencia de España, el estudiante, ya sabéis que en España, pues bueno, cuando uno accede a la universidad, todo se basa en una nota de corte, generalmente, ¿vale? Generalmente. Y al final, pues bueno, no importa tampoco si el estudiante se queda una décima por debajo, realmente se le da bien lo que quiere estudiar, lo ama, ha hecho pues, durante los veranos algunos trabajos con algunas empresas o voluntariados o colaboraciones enfocadas en ese área. El caso es que si te quedas por una décima, pierdes la oportunidad y bueno, a ver qué puedo hacer con mi nota, ¿no?
A diferencia, en estos países, pues bueno, necesitas, depende de la universidad, a lo mejor una nota mínima de corte, pero no es lo más imprescindible. Depende del tipo de carrera que vayas a cursar, necesitarás pues hacer unos requisitos u otros. Por ejemplo, los que van a hacer arte, pues obvio, presentan un portfolio, tienen que hacer un ejercicio durante 48 horas que se le da un día en concreto. Para todas las ingenierías, pues a lo mejor un documento en el cual verificamos un número mínimo de horas en matemáticas, física, para biotecnología pues lo mismo, pero también con química. Hay ciertos ejercicios y pruebas, entrevistas con la universidad, cartas de motivación, lo que viene llamándose el personal statement en Reino Unido. Y bueno, quiero decir que el estudiante es más que un número, ¿no? Que una nota. La paradoja que yo veo como estudiante primero en España y luego en el extranjero, en Dinamarca, es que en España necesitas muchas veces para entrar a una carrera una nota de corte bastante elevada, pero sin embargo, una vez estás en la universidad, puedes suspender, pues, por ejemplo, el 50% de las asignaturas, de los créditos, o incluso más. Sin embargo, os voy a poner el ejemplo de Holanda, puedes hacer mucho más fácil. Tenemos estudiantes en universidades top 100 del mundo con un 7 de media, con un 7. Eso sí, lo que tienes que hacer es aprobar al menos el 80% de los créditos el primer año, si no, te vas fuera. Entonces, bueno, es un poco, por eso digo que es una paradoja, porque parece totalmente contraria la forma de hacer las cosas. Luego, pues bueno, depende si tenéis el bachillerato, el A-Levels, el británico, el IB, pues bueno, no va a ser problema, nosotros nos encargamos de hacer todo el proceso, documentación, tramitaciones juradas, etcétera. El nivel de inglés puede variar, depende la universidad, en algunas puede ser con un B2 y en otras con un C1, por generalizar. Y el deadline, el selectivo no se necesita, o el EBAU, pero siempre recomiendo 100% que hagáis el examen. No perdéis nada, aunque tengáis 100% claro que queréis estudiar fuera. Y bueno, nunca se sabe si os puede servir el día de mañana. Entonces, no es requisito en la mayoría, pero tenerlo. En las que tienen más ranking y más prestigio, en algunas de ellas sí que lo suelen solicitar, por si os viene la pregunta. Y el deadline, lo que viene siendo la fecha de matriculación máxima en las universidades, pues bueno, depende del país, depende de la universidad y depende de la carrera. Pero bueno, tenéis unas fechas abajo aproximadas. O sea, por lo tanto, nosotros lo que recomendamos es que, aunque sea más trabajo para nosotros, empezar cuanto antes. Tenemos estudiantes que están desde primero de bachiller viendo opciones, orientando, para tener un abanico de posibilidades pues lo más amplio posible y con el único objetivo de escoger mejor la carrera que se quiere estudiar, ¿vale? A día de hoy hay muchas carreras que uno no conoce, no sabe ni que existe, en ciudades o en universidades, y que te pueden gustar igual o mucho más de otras que pues creías o que tenías en mente. Entonces, bueno, insisto, aunque sea más trabajo para nosotros, preferimos hacerlo así. Os recuerdo que nos da exactamente igual qué país queréis ir a estudiar, qué universidad, qué carrera. Lo que queremos es acertar, hacer un buen match. Es decir, vamos con vosotros y no con la universidad. El objetivo es el hacer ese match en base no solo a vuestro perfil, sino a las necesidades que podáis tener, ¿vale? Pueden ser muchas. Hay gente que tiene necesidad, pues puede ser de hacer un cierto tipo de deporte, otro puede ser necesidad de ranking, otro de empleabilidad, otro puede ser una necesidad pues de colaborar y hacer mucho proyecto, otro puede ser de trabajar en empresas, otro de hacer un intercambio en Estados Unidos sin pagar la universidad allí, porque solo pagas la de origen, y si es en Escandinavia son 0 y en Holanda solo 2.183. Entonces, pueden ser muchas las necesidades, pero ese es nuestro objetivo. Hay otros países con los que trabajamos. Voy a pasar la diapositiva porque esto lo podéis descargar.
Y luego deciros que hay dos tipos de universidades, ¿de acuerdo? Dos tipos de universidades. Esto muchas veces cuando pregunto en España me dicen que son las públicas y privadas. Digo que de acuerdo, pero en el resto de Europa suele haber esta tendencia, ¿no? Las de research, que es las de investigación. Estas universidades pues, son más parecidas a la universidad pública en España, la más tradicional, la que hemos conocido siempre, que es una mentalidad pues, más científica, más teórica, un estudio más individual. La carrera también era 3 años antes, no había tanta práctica, es modular. En cambio, y estas universidades están muy bien para aquellos estudiantes que sean muy académicos, muy de nota, que quieran continuar por esa vía de estudios, con un máster, doctorado, quizás postdoctorado, o aquellos que escojan una carrera por este ámbito, ¿no? Puede ser algo de ciencias como medicina, biología, biomedicina. Bueno, aunque hay ciertas carreras que están en los dos ámbitos. Porque estas universidades ya las conocéis, pero las otras son las de Applied Sciences. Applied Sciences son una metodología más profesional, más práctica, 4 años. Por eso yo digo 3 más 1, porque uno puede llegar a ser uno de prácticas en empresa, a pesar de que los otros 3 sean más teórico-práctico. En casos reales, trabajos en grupo, colaboración con empresas. Yo, para que os hagáis una idea, lo que vino siendo el último año y medio de carrera en Dinamarca, yo todos mis exámenes los hice con ordenador, con apuntes, porque no se trataba de memorizar absolutamente nada, sino casos reales, fusiones de multinacionales. Había diferentes aspectos que teníamos que tomar decisiones. Y la decisión era en el ámbito de las finanzas, en la estrategia, en la organización, en el marketing, en el humano, en el aspecto legal. Y bueno, lo que me enseñaron, y es algo que predico siempre en Dinamarca, estoy muy agradecido de tener esa oportunidad que tuve estar allí, es frente a un problema hay muchas soluciones, es decir, frente a ese examen hay muchas formas de dar soluciones. Digamos que te ayudan más a pensar o fomentan más el pensamiento crítico que la memorización. Pero obviamente un médico pues, tiene que ir a una universidad de research. Research es ranking porque al final hay divulgaciones científicas, salen premios Nobel, de donde vienen ese crecimiento, y las de Applied Sciences de empleabilidad. Hablo de hasta el 96%. Esto quiere decir que el 96% de los estudiantes de una carrera en menos de 6 meses han encontrado un trabajo relevante a lo que realmente se querían dedicar y han estudiado. Por hacer un poquito más corta la presentación, esto es un vídeo que explica lo que acabo de decir yo. Lo voy a pasar, pero en la presentación lo podéis ver. Y esta es una universidad de Applied Sciences. No pongo las de Research porque ya las conoceréis, ¿no? Son edificios más emblemáticos, más tradicionales. Entonces quiero poner un poco de este tipo de universidades que son más modernas, más creativas, fomentan más colorido, más motivacional. Y bueno, esta es una universidad, por ejemplo, de Holanda, que la traemos todos los años aquí a Valencia. Hacemos un evento, hemos hecho 2 años seguidos. Este no ha podido ser por la situación del COVID, pero el año que viene seguro que lo volvemos a hacer. Se llama Holland Day y tenemos universidades holandesas y vienen los estudiantes de diferentes colegios por cercanía de Valencia, Castellón y Alicante, y tienen la oportunidad de hablar pues, con los responsables internacionales y con otros estudiantes de la universidad. Esta es otra universidad en Dinamarca. Si os fijáis en la parte izquierda, la metodología de estudio siempre es en grupo, proyectos. Es una universidad, como he dicho, de Applied Sciences, edificios modernos. ¿Vale? Y estos son, bueno, algunas de las fotos de algunas formas de estudiar. Por ejemplo, la parte izquierda es diseño de moda. O sea, cualquiera pensaría que es todo menos una universidad, ¿no? Está claro que hay una parte teórica que uno tiene que tener una base, pero siempre llevada a la práctica. Y si os dais cuenta, muchas veces vienen definidos en pues un gráfico en círculo, ¿no? Lo que viene siendo en quesitos, y vais viendo cómo el primer año tiene la carga más teórica y a medida que pasan los años va siendo pues, casi todo práctica, ¿no?
Pero claro, hablas de estudiar fuera, irte fuera, y se está muy bien en casa, ¿no? Entonces, ¿por qué uno tiene que ir a estudiar fuera, ¿no? Entonces, el principal problema que se plantea muchas veces es este, ¿no? Es el de la zona de confort. Yo aquí al final vengo para dar una información y cada uno es dueño de su destino y cada uno puede hacer lo que quiera. Y nunca mejor dicho, porque vosotros estudiantes, a quien me ha dirigido la presentación del American School of Valencia, pero que quien la pueda ver al final, tenéis la suerte de tener un buen nivel de inglés, porque así lo habéis trabajado y así vuestros padres han apostado por ello. Tenéis una muy buena educación, tenéis una educación internacional, ¿vale? Y luego una oportunidad que os estamos trayendo en la cual, pues, habéis visto, es muy asequible el poder ir a estudiar fuera. No es la mentalidad de, por ejemplo, una carrera en Estados Unidos o en Reino Unido con los fees que hay ahora después del Brexit. Entonces depende de vosotros, ¿vale? Para aquellos que no queráis ir, perfecto, si lo tenéis 100% claro, estupendo. No dejéis de mirar opciones para descartarlas y quedaros en España, pero para aquellos que en algún momento os hayáis pensado o la probabilidad de ir a estudiar fuera, o lo tenéis bastante claro, le estáis dando esa vuelta, pensar en esto, ¿no? Donde estamos ahora es la zona de confort, ese primer círculo, que se está muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué se está muy bien? Pues porque estamos en casa de los padres, porque tenemos la comida hecha, comida casera, esto es importantísimo, el clima de España, nuestros amigos, conocemos todo, si queremos salir de día o de noche. Bueno, de noche ahora no, porque estamos confinados, pero cuando nos dejen tenemos todo el terreno, lo conocemos, no hay que explorar prácticamente nada, es extremadamente cómodo. Sin embargo, aquellos ya que estáis pensando en ir o no ir y os entren las dudas, lo que pasa es que estáis en una zona del miedo que al final todos pasamos por estas 4 zonas. Lo que pasa es que unos pasan más rápido y otros van directos y otros están y vuelven para atrás. Pero en la zona del miedo es, bueno, te falta confianza, seguridad, nos ponemos excusas. Luego también somos muy influenciables por las decisiones de los demás, a pesar de tener una seguridad y una confianza buena. Yo porque me considero también una persona segura y bueno, con carisma, pero todos somos influenciables. Un poco la gente en masa cambiamos. Entonces, cuando ya tomas la decisión, llegas a la zona de aprendizaje, te enfrentas a esos desafíos, a esos problemas, adquieres nuevas habilidades. El irte fuera, pues, ¿qué habilidades vas a adquirir? Pues te tienes que defender tú solo o sola en un país nuevo, en una ciudad nueva, con gente nueva. Tienes que desarrollar esa inteligencia, ¿no?, interpersonal, que es una de las 2 que más lleva al éxito en la vida, según dice el doctor Mario Alonso Puig, y que yo estoy de acuerdo con él. También la inteligencia interpersonal, porque vas a tener ciertas emociones que gestionar, que pueden ser de todo tipo, ¿vale? Desde exciting a rabia, a ira, a estoy perdido, a no tengo mi familia. Claro, todo esto, cuando tú te enfrentas a todo, es lo que te va a dar seguridad en la vida y bueno, seguridad para todo, ¿no? También poder de decisión. Y ya yendo a lo que es a la zona de crecimiento, ¿no? Saliendo a la zona de aprendizaje y a la zona de crecimiento, donde, bueno, si voy a estar 40 años dedicándome a trabajar en algo, pues voy a trabajar donde quiero, como quiero y cuando quiero, ¿no? Pues eso es lo que te va a llevar allí. Y aparte que esto no es un camino sufrido, que para mí yo creo que es la etapa más bonita una de las más bonitas de la vida, que es la etapa en la universidad, donde haces amigos, donde sí tienes el compromiso de estudiar, pero no tienes más compromisos de una hipoteca, de unos hijos, no sé, Entonces, este momento es bastante dulce y podéis hacer muchas cosas. Entonces, solamente aquellos que estéis en la zona de miedo, os invito a que penséis en esto. Y tengo aquí 2 vídeos que son muy interesantes. No sé si me estoy enrollando mucho con la presentación, puede ser que sí, porque lo suelo hacer. Ese es el primer vídeo que os hemos comentado, es del doctor Mario Alonso Puig. Tuve la oportunidad de estar hace unos meses con él, antes del confinamiento, unos 6 meses.
Y otro vídeo que es de Javier Iriondo, que también tuve la oportunidad, estuvo aquí en nuestra oficina, y es la presentación de un libro, pero es que me gusta mucho y os lo quiero poner, y os lo voy a poner a continuación para que lo podáis ver. Y creo que lo tengo en la siguiente diapositiva, eso es. Así que... Hola, ¿te has preguntado alguna vez a dónde va tu vida? El lugar donde estás hoy tiene mucho que ver con tus pensamientos, con tus hábitos, con tus creencias del pasado. Y la pregunta es, ¿estás satisfecho con la dirección que sigue tu vida? Seguro que hay aspectos de tu vida que te gustaría cambiar o mejorar. Ese es el motivo por el cual tomas tus propias decisiones, aunque a veces las cosas no ocurren como esperabas. Hay elementos que te condicionan y que te frenan. Los miedos, las creencias limitantes, las dudas. ¿Cuántas veces el miedo no te ha permitido hacer aquello que realmente deseabas? A todos nos ha ocurrido alguna vez. ¿Y cuál es el secreto de los ganadores? Su secreto es afrontar las cosas que les dan miedo y así conseguir superarse a ellos mismos. Si quieres lograr algo que nunca has podido conseguir, tendrás que empezar a pensar en convertirte en la clase de persona que no has sido hasta ahora, pero que puedes llegar a ser. Todos tenemos un gran potencial para progresar. Así que si lo que quieres es dar ese giro a tu vida, ¿cuál sería la primera cosa que deberías hacer? El primer paso es descubrir por qué quieres cambiar. ¿Qué es lo que quieres? ¿Por qué vas a tomar esta decisión? ¿Qué quieres lograr? Es lo que llamamos los sueños. Son nuestros porqués de la vida, el combustible de nuestro motor, lo que nos estimula y lo que nos genera la ilusión necesaria para luchar por aquello que deseamos. Por eso hay que tenerlos siempre muy presentes, cada día, definirlos y visualizarlos claramente para evitar que nuestros miedos nos hagan olvidar nuestros sueños. Porque si olvidamos nuestros sueños e ilusiones, se nos acaba el combustible y nos paramos. Cuando sabemos lo que queremos y nos enfocamos en ello, esa visión genera la fuerza necesaria y la motivación para seguir avanzando siempre. El segundo paso es tomar una decisión y un compromiso firme. Hay personas que a veces no reaccionan hasta que caen en un pozo profundo y es en ese momento cuando consiguen ver claramente la salida. Ese hecho se convierte en la plataforma de transformación de su vida. ¿Cuál es el factor que marca la vida de una persona para dar ese vuelco radical en su existencia? Ese factor es su poder de decisión. La diferencia entre aquellos que se dejan llevar por el entorno y los que toman decisiones conscientes. ¿Y cómo haces? ¿Qué tomas para ser feliz y tener esa energía? Preguntó alguien. Decisiones. Tomo decisiones. Y así es. La calidad de las decisiones que tomes hoy determinará la calidad de tu futuro. ¿Pero qué decisiones son las que tienes que tomar para dirigirte a donde tú quieres? Pues seguramente aquellas decisiones que estás evitando. Lo que pasa es que si no tomas esas decisiones, la vida las tomará por ti y probablemente no serán las que necesites. Eres libre, libre para elegir. Toma decisiones y atrévete a cambiar. La familia, la educación que recibiste, el entorno en el que creciste, las relaciones, los amigos, el trabajo, todas estas cosas han construido tu pasado, la percepción que tienes de ti mismo y han generado una serie de creencias que son el filtro a través del cual observas e interpretas el mundo. Estos elementos te condicionan hasta cierto punto, pero no eres prisionero del pasado. Tu pasado no determina tu futuro, sino las decisiones que tomas cada día, ahora, en este momento, en el presente. Así es que el pasado sería como esa estela que deja a su paso un avión en el cielo, pero que no controla ni dirige su rumbo, sino que es el piloto quien decide hacia dónde se dirige en cada momento. Tú eres ese piloto. Tú, con tus decisiones, puedes cambiar el rumbo de tu vida. ¿Estás satisfecho en este momento con la clase de persona que eres? ¿Te gustaría progresar? Independientemente de tu respuesta, nos pasamos la vida cambiando, nos guste o no nos guste. A veces el cambio es negativo y otras veces es positivo. Pero lo bueno es que siempre podemos mejorar. Cada vez que tomas una decisión y emprendes un nuevo camino, la vida te pone a prueba. Es por eso que te encontrarás siempre con obstáculos que al principio te parecerán imposibles, infranqueables, con personas tóxicas que son los ladrones de sueños que te dirán: bueno, esto es demasiado difícil, mejor ni intentarlo, déjalo, no merece la pena, así no te decepcionarás a ti mismo. En ese momento, más que nunca, es cuando tienes que mirar hacia tus sueños, ya que el futuro pertenece a aquellos que se atreven a perseguirlos. Aunque debes de saber que tendrás que enfrentarte a tu mayor enemigo, tendrás que prepararte para la gran batalla.
Tu mayor reto no está esperando ahí fuera. Ese gran enemigo está dentro de ti. A veces nuestra mente se puede convertir en ese peor enemigo cuando el miedo nos invade y ponemos en duda nuestras propias capacidades. Entonces, tu mayor conquista será la conquista de ti mismo. El entorno es otro factor a tener en cuenta. Si no tienes claras tus convicciones, quizás dejas que el mundo exterior domine tu mundo interior. Por eso hay que fortalecer los músculos emocionales para aumentar la fortaleza mental y ser menos influenciables al entorno. ¿Y cómo podemos hacerlo? Para empezar, siendo más responsable con la información que eliges ver, leer y escuchar. Evita revolcarte innecesariamente en las noticias negativas sin que ello implique ignorarlas. Aléjate del grupo de la queja permanente y del grupo de la que está cayendo. Aléjate definitivamente de personas tóxicas y busca aquello que te influye de manera positiva, aquello que te inspira, lo que te enseña. Acércate a personas con iniciativas e ilusiones y todas esas cualidades que te ayudan a progresar y a evolucionar. ¿Qué ocurre entonces? Lo que ocurre es que tus pensamientos y tus emociones empiezan a mejorar. También tu actitud y tus expectativas, y aumenta tu creatividad y tu capacidad de ver y generar nuevas oportunidades. Y cuando tú comienzas a estar mejor, todo a tu alrededor comienza a estar mucho mejor. Aumenta tu fortaleza mental y puedes empezar a hacer que las cosas sucedan. Tu nuevo futuro te está esperando. No importa quién has sido hasta ahora, ni qué has hecho, ni dónde estás. Lo que realmente importa es quién puedes llegar a ser y en qué te puedes llegar a convertir y a dónde vas. Tienes que visualizar el punto al que quieres llegar y ver las cosas, no como son, sino cómo pueden llegar a ser. Ha llegado la hora de ponerse en marcha. Recuerda que lo más importante no son las cosas que vas a conseguir, sino la clase de persona en la que te vas a convertir. Donde tus sueños te lleven de Javier Iriondo te dará las claves para conocer cuáles son esas dudas y esos miedos que te bloquean, comprenderlos y cómo superarlos. Te ayudará a hacer lo que muchas personas ya han conseguido, conquistarte a ti mismo. Este libro se ha convertido en el mapa de miles de personas y puede ser tu inspiración y el compañero de viaje que te ayude a recorrer el camino hacia tu cima personal. Adelante, tu cima te está esperando. Bueno, no sé si se ha podido ver muy bien, espero que sí. Y bueno, lo vais a tener aquí en la presentación, lo vais a poder descargar siempre que queráis, o sea que os invito a verlo de nuevo. Yo lo he visto muchas veces. Continuamos. Bueno, estos son algunos de nuestros estudiantes que están allí y durante el confinamiento, pues bueno, hemos decidido y ellos han querido hacer unos vídeos explicando pues cómo es la situación y cómo se ven, ¿no? Y como podéis ver, pues hay diferentes chicos y chicas en diferentes aspectos, ¿no? Desde relaciones internacionales, medicina, ingeniería mecatrónica, negocios internacionales, diseño de moda, etc. No los voy a poner, obviamente, porque esto dura 5, 6, 7, 8, 10 minutos cada uno, pero aquí en este enlace, clicando, pues podéis ver el que más os interese. ¿Cómo nuestro proceso desde Educoway? Bueno, es una diapositiva antigua, pero aún así me sirve porque lo primero que hacemos es tenéis una orientación 100% gratuita con nosotros, ¿vale? Es decir, la solicitáis a través del enlace que veréis más adelante y veremos pues, a qué os queréis dedicar profesionalmente. Es algo que no es fácil, pero para eso estamos. Ver cuáles son vuestras motivaciones, vuestras necesidades, vuestras habilidades, destrezas, necesidades del mercado, etc. Y en base a ello, una vez decidáis empezar el proceso de forma obviamente voluntaria, sois vosotros quien lo vais a decidir, nosotros nos encargamos de todo. Es decir, que buscamos una oferta educativa entre más de 30.000 opciones. Tenemos dos paquetes en el cual, en el primero, hacemos hasta 6 matrículas en un máximo de 2 países y en la otra opción es ampliar hasta 9 matrículas en un máximo de 3 países a la vez. Entonces, por un lado, tendréis una persona del equipo, de hecho, están aquí arriba, la escalerita esta roja. Cuando queréis nos podéis venir a ver. Insisto, estamos en Valencia, en Almirante Cadarso, entre Ruzafa y Cánovas. Y una de nuestros compañeros en orientación, pues la tendréis pues, para ver ese abanico de posibilidades, ver en profundidad los grados, las posibilidades, las colaboraciones con la empresa, los intercambios,
Open Days para ir a visitar las universidades y os lo podemos organizar. Paralelamente con mi compañera Luna veréis la parte de documentación, documentación, matrículas, esa parte de esa gestión, y con Ana María el alojamiento, ¿vale? Solamente como datos deciros que nuestro objetivo es que seáis 100% admitidos en carreras donde realmente queréis. El año pasado hemos superado el 96% de admisiones de estudiantes que han sido admitidos donde querían. El anterior fue 100%, también es verdad que ha sido el único año, pero ese es nuestro objetivo, 100% de estudiantes admitidos en las opciones que queréis. Continuamos. Para aquellos que estéis pensando en hacer la carrera de medicina, pues bueno, que sepáis que nosotros tenemos una oferta en Europa. Hay diferentes países, para aquellos ya sabemos que la nota de corte está cada vez más alta. Este año ha subido mucho, creo que ha sido por el COVID, ha podido influenciar bastante, ha incrementado la demanda de estudiantes, que al final se han decidido por ello. Y bueno, nosotros tenemos otras opciones en Europa que a través de exámenes como pruebas de acceso sin necesidad de la nota de corte, siempre hay que aprobar unos exámenes que los organizamos también aquí en nuestra oficina, pues podéis acceder a diferentes opciones que comparando con universidad privada, lo que viene siendo en España, pues muchas representan más beneficios, como puede ser no solo el tema económico, porque son más asequibles, sino internacionalización de las universidades, ranking, posibilidad de luego trabajar en otros países, etc. Y también, bueno, una opción es, como tenemos muchos estudiantes que hacen unos años, 2 o 3 años, y luego un traslado expediente y vuelven a España. Continuamos. Estos son un par de novedades. Esto es un software, es el portal del alumno. Esto va a ser una pasada y lo vais a tener en breve. Resulta que, bueno, desde aquí esta web o vuestra móvil vais a tener acceso a todo. Vuestra primera opción, la segunda, la tercera hasta la novena, sobre el alojamiento, sobre la universidad, sobre la carrera que vais a estudiar, todas las novedades y toda la información relevante pero personalizada para vosotros. Podéis hacer pagos, las notificaciones os va a llegar al calendario, podréis subir documentos, ver a aquellos que no están bien, bueno, muchísimas cosas y nada, simplemente no lo quería comentar porque en teoría esta semana lo ponemos en marcha. Así que todos lo podréis ir viendo dentro de muy poco. Nuestra web. Tenéis una oferta educativa amplia en español, hay unas 200 carreras y 6 servicios, pero bueno, ya os digo que tenéis una oferta educativa que a vuestro alcance de más de 30.000 opciones. Para solicitar tu consultoría gratuita, aquí tengo los pasos, pero no os preocupéis porque es más sencillo, va a haber un enlace ahora al final y podréis hacerlo. Y bueno, por terminar, os quería presentar al equipo. Aquí estamos. Ahora mismo se ha incorporado nuestra compañera Alicia, es orientadora, psicóloga también. Ha vivido fuera, como el resto del equipo. Es algo imprescindible para poder empatizar y haber estudiado parte de la carrera fuera. Y por ir resumiendo, pues muchas veces nos preguntan qué hacemos y comento que cambiamos vidas, porque damos un servicio muy personalizado, muy amplio. La mayoría de estudiantes, casi conseguimos un 100% de estudiantes admitidos y donde ellos quieren. La oferta educativa es amplísima, nos encargamos de todo y trabajamos ya en 18 países. Aquí estamos el equipo y bueno, espero que os haya gustado la presentación. Si tenéis alguna duda, pues aquí tenéis los datos de la empresa, Educoway. Tenéis un formulario donde podéis dejar vuestras peticiones, tenéis diferentes teléfonos, tenemos más, pero bueno, estamos haciendo una web nueva, hasta hace 2 años, que está muy bien, pero siempre hay que ir mejorando y en la nueva ya meteremos todos. Y bueno,
como os había prometido, esperar porque le da, aquí está. Si cogéis este QR, lo dejo aquí un momento, si cogéis este QR con el móvil, que no sé si os dejará, voy a probar yo creo que sí, con lo que es la camarita del móvil, sí, te lleva directamente a la landing page que está cargando, ¿vale? Si lo podéis ver, y ya directamente aquí pues tienes todos los videotestimonios, que los puedes ver, descargar de la presentación, descargarte el dossier, absolutamente todo, o solicitar tu consultoría totalmente gratuita. Y bueno, como he dicho antes, para que tengáis más información, más poder de decisión y podéis escoger mejor vuestro futuro, que al final es importantísimo y donde uno va a pasar más tiempo en su vida, que es en el trabajo. Muchas gracias y un abrazo y nos vemos pronto.